Hola, mi nombre es Josué Daniel González y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo instalar dos sistemas operativos dentro de una misma máquina. En esta oportunidad vamos a ocupar lo que es VirtualBox. Vamos a instalar lo que es Windows 10 y Debian. Primeramente lo que vamos a hacer es instalar Windows 10. Lo vamos a hacer, como les decía, utilizando VirtualBox. Y en primer lugar nos vamos a venir a crear lo que es la máquina. Nos venimos a la pestaña que dice nuevo y vamos a poner el nombre de nuestra nueva máquina. Vamos a ponerle Win Linux, ya que vamos a tener los dos sistemas operativos dentro de esta máquina virtual. Acá vamos a poner primeramente el tipo de software que vamos a instalar primero. En este caso, como vamos a instalar primero Windows, lo vamos a dejar aquí donde dice Microsoft Windows, y ahora en la versión, en nuestro caso vamos a instalar Windows 10 de 64 bits. Cabe destacar que si su máquina no es de 64 bits no van a poder instalar un sistema operativo de 64 bits. En mi caso, mi computadora soporta 64 bits y por eso puedo instalar una máquina virtual con 64 bits. Si fuese de 32 bits, la máquina simple y sencillamente no me aceptaría lo que es el sistema operativo. Ahora damos siguiente y vamos a asignar lo que es la memoria para nuestra máquina virtual. Mi computadora es de 6 GB, yo le voy a asignar 2 GB a la máquina virtual para que pueda trabajar un poquito más rápido. En su caso tienen que tener cuidado de cuánto tiene su computadora de memoria. Si su computadora tiene 2 GB, entonces lo recomendable es asignarle 1 GB dependiendo del sistema operativo. Recuerden de que Windows exige un poquito más de 1 GB, exige 2 GB, en algunos casos exige 4 GB dependiendo de la arquitectura. Si es una arquitectura de 32 bits, pues se puede con 2 GB. Si es de 64 bits ya necesita más de 2 GB. Tenemos que tener ese cuidado. En este caso vamos a dejarlo de 2 GB. Vamos a darle siguiente y vamos a crear un disco virtual. Vamos a seleccionar este de aquí. Vamos a seleccionar la primera, que es BDI. Damos siguiente. Vamos un poquito rápido, no me tengo a explicar porque tengo poco tiempo para realizar este video. He reservado dinámicamente y ahora aquí vamos a darle un espacio. Como vamos a instalar dos sistemas operativos, le vamos a dar un poquito más, vamos a ponerle 64 GB para que podamos trabajar holgadamente con los dos sistemas operativos, porque luego vamos a tener que particionar el disco duro para poder darle la otra partición a lo que es Linux. Y creamos. Ok, ahora ya tenemos creada lo que es la máquina virtual. Vamos a iniciar dando doble clic. Vamos a esperar a que nos cargue. Ok, esta pestaña, siempre que se crea una máquina virtual, siempre la muestra, donde aquí nos dice de que seleccionemos dónde está el sistema operativo, si tenemos una ISO o lo tenemos en un CD. Si este no les aparece, entonces tienen que venirse a las pestañas de aquí, cancelar, aquí, máquina, en dispositivos. Aquí vamos a seleccionar si tenemos nuestra ISO en un disco. Si lo vamos a hacer por medio de una preferencia de red, vamos a conectar una USB, carpetas compartidas, etcétera. Y aquí vamos a seleccionar la imagen de disco. En mi caso lo tenemos acá.
disco duro, programas. En mi caso tengo acá lo que es Windows 10 y lo vamos a abrir y vamos a reiniciar la máquina virtual. Eso es en el caso que no nos aparezca el cuadro. Si el cuadro nos aparece, entonces sí vamos a poder hacerlo sin todos esos pasos. Solamente seleccionamos en la pestaña y ubicamos donde está el archivo. Ya nos comenzó a cargar lo que es Windows 10. Ok, ya nos está cargando. Vamos a estar poniendo pausas para lo que se está haciendo los procesos para no hacer muy largo lo que es el video. Aquí vamos a seleccionar los parámetros, en mi caso español de El Salvador. El teclado método de entrada es Latinoamérica. Seleccionamos siguiente y aquí nos da dos opciones: reparar el equipo e instalar. Si nosotros ya tenemos instalado un sistema operativo y se nos dañó lo que es la secuencia o el arranque o el inicio, perdón, entonces podemos irnos aquí a repararlo o a restaurar el sistema, pero en este caso vamos a instalar. Aquí nos dice que el programa de instalación se está iniciando. Ok, aquí nos pide una clave de producto. Si ustedes tienen la clave de producto, pues pueden agregarla. Como este es con el fin de educativo, no tenemos una clave de producto, entonces vamos a dar no tengo una clave de producto. Nos va a continuar la instalación, pero más adelante nos va a pedir lo que es la activación. Entonces aquí nos da dos opciones, dependiendo del sistema que tienen. Ustedes pueden elegir si Windows 10 Pro o Windows 10 Home. En este caso vamos a quedarnos con Windows 10 Pro. Seleccionamos siguiente. Aquí, si ustedes quieren, pueden leer los términos. En mi caso damos acepto los términos y siguiente. Ahora nos está dando nuevamente dos opciones. Actualización, dice instalar Windows y conservar archivos, configuraciones y aplicaciones. Este es en el caso, como repetíamos, de que ya tenemos un sistema operativo y lo que queremos hacer es sobreescribir. Ahora, en personalizada, instalar solo Windows avanzado, aquí lo que vamos a hacer es formatear el disco duro, crear particiones si así lo queremos, y luego se instala el sistema operativo. En otras palabras, borra todo lo que tenemos en el disco duro. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que queremos hacer. En este caso vamos a seleccionar esa opción. Ahora nos aparece lo que es el disco duro. Dice espacio sin asignar en la unidad. Es porque el disco duro aún no está particionado. Entonces, para eso vemos que tenemos un tamaño total de 64 GB y disponible 64. Nos vamos a venir a lo que es nuevo. Bien, aquí podemos hacer dos cosas. Recuerden que tenemos que instalar también Linux en esta máquina virtual, en esta misma máquina. Entonces podemos hacer dos cosas. Podemos asignarle todo el espacio a Windows y ya cuando nos dé el sistema operativo, particionar el disco duro para luego instalar el otro sistema operativo, o desde aquí podemos crear las dos particiones. En tal caso quedaría la partición C y la partición D. En este caso, para mostrar cómo se particiona el disco ya dentro del sistema operativo, vamos a asignarlo todo para luego irlo a particionar adelante para que veamos cómo se puede hacer. En este caso vamos a darle a aplicar de una sola vez y seleccionamos aceptar. El disco lo ha particionado en dos automáticamente. Nos dice unidad 0 partición 1, que es reservado del sistema, y unidad 0 partición 2. Windows siempre va a crear dos particiones, una es reservada del sistema y la otra es donde nosotros vamos a instalar el sistema operativo y los demás aplicativos. Ahora solamente vamos a darle siguiente y va a comenzar lo que es el copiado de archivos. Luego va a preparar los archivos de instalación, luego instalar las características y luego va a instalar las actualizaciones y da por finalizado. Vamos a poner pausa para que el tiempo nos alcance. Aquí he terminado de copiar los archivos, instalarlos y reinicia lo que es el sistema. Para lo que es configurar o para ver las últimas
o para realizar las últimas configuraciones. Después de realizar esa operación, la máquina se va a reiniciar y luego va a continuar nuevamente a cargar para continuar con lo que son las configuraciones. Muy bien, ahora vamos a hacer nosotros unas configuraciones previas y dice aquí comenzar rápidamente. Puedes cambiar esto. Vamos a darle a usar la configuración rápida. Windows 10 tarda un poquito más en instalar por todas las características que trae, a diferencia de sus anteriores sistemas operativos como Windows 7 y Windows 8.1. Aquí nos pide unas configuraciones más y nos pregunta a quién pertenece este equipo. Dice: es propiedad de mi trabajo de escuela, es mío. Lo configuramos bien. Vamos a seleccionar esta opción. Y ahora nos pregunta, bueno, en realidad nos pide que ingresemos lo que es el correo electrónico o número de teléfono con el que tenemos nuestra cuenta de Microsoft y contraseña. Si hemos olvidado nuestra contraseña o si queremos crear una. En este caso vamos a darle omitir este paso, porque esto es para que Microsoft lo que va a hacer es asociar a nuestra cuenta personal en el sistema operativo con nuestro correo electrónico para hacerlo, por decirlo así, uno solo y tener todo sincronizado. En este caso no lo vamos a hacer. Si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo. Yo voy a dar omitir a este paso para que me cree una cuenta de usuario común y corriente sin tener que asociarla con mi correo electrónico. Vamos a poner una contraseña. Esto es opcional. Y seleccionamos siguiente. Muy bien, y ya tenemos instalado nuestro sistema operativo. Se tarda un poco en hacer todo el proceso, pero en este caso ya terminó. Le fui poniendo pausas, pero sin omitir ningún aspecto o algún paso. Simple y sencillamente fui poniendo pausas en los procedimientos largos. Ok, ya tenemos instalado lo que es nuestro primer sistema operativo. Ahora lo que vamos a hacer es a instalar Linux, y lo que vamos a hacer es particionándolo el disco duro. En este caso vamos a instalar lo que es Debian. Para eso, para particionar el disco duro, la ventaja con Windows 10, desde Windows 7 hasta Windows 10, es que se puede particionar el disco duro sin necesidad de ocupar un tercer programa, otro programa para poderlo desarrollar. Lo que vamos a hacer es irnos al explorador de archivos y nos vamos a venir donde dice este equipo. Vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar administrar. Una vez que nos ha cargado administrar, nos vamos a venir a lo que es almacenamiento, y aquí en almacenamiento dice administración de discos. Aquí nos va a aparecer los discos que tenemos instalados. Si tenemos más discos instalados nos van a aparecer acá. Si tenemos USBs también nos van a aparecer acá. En este caso tenemos aquí lo que es el disco 0, que es de 64 GB. Aquí están las dos particiones que nos creó a la hora de instalar el sistema operativo. Este es el reservado del sistema y este es el disco local C, donde tiene el sistema operativo y todos los archivos que nosotros vamos a instalar. Lo que vamos a hacer es particionar este disco duro, y lo vamos a hacer dándole clic derecho y reducir volumen. Como repito, este es un proceso que se puede hacer con Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Ahora vamos a seleccionar, aquí nos da ya un parámetro más o menos
que nosotros podemos reducirle. Si ustedes tienen, por ejemplo, 700 gigas, 1 tera, y quieren dividirla a la mitad, pero no les deja, aún ustedes teniendo quizás 1/4 del sistema operativo, 1/4 del disco duro utilizado, pues entonces necesita una desfragmentación, lo que es el disco duro. Acá nos da ya este parámetro y dice que podemos reducirle 55.230 megas, que es equivalente a 53 gigas por ahí más o menos. Lo que vamos a hacer es dividirlo en 30 gigas, que es equivalente a 30.720. Es equivalente a 30 gigas. Vamos a darle a reducir y ahora pues nos está haciendo ya el cálculo para reducir y particionar el disco duro. Muy bien, ya nos particionó lo que es el disco duro y ahora, si ustedes se fijan, queda el disco local C de 33.51 gigas y ahora está esta partición que es de 30 gigas. Podemos dejarlo para instalar Linux, podemos dejarlo tal y como está, así, sin asignarlo, o podemos asignarlo. Vamos a dejarlo así como está. Si ustedes quieren crear la partición para otros fines, guardar documentos, entonces tienen que darle nuevo volumen simple, siguiente, luego siguiente, asignan una letra, dan siguiente y se crea lo que es la partición. En este caso, como no vamos a ocupar la partición acá en Windows, sino que la queremos para Linux, la vamos a dejar así como está, porque Linux ya la va a reconocer como tal y la va a formatear ya en su formato necesario, porque Linux ocupa formatos diferentes para sus particiones. Ok, para cerciorarnos vamos a venir a equipo y vemos que el disco local C ya no es de 60, sino que es de 33, prácticamente la mitad, o un poquito más de la mitad. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a reiniciar la máquina virtual, pero antes nos vamos a ir a dispositivos, seleccionar imagen de disco y vamos a seleccionar la imagen de Debian. En nuestro caso, Debian 8.1, igual de 64 bits o de 32 bits. Ustedes eligen. Quizás en esta oportunidad vamos a instalar de 32 bits, porque aunque la máquina sea de 64 bits, nos va a admitir un sistema operativo de 32 bits, pero no el contrario. Entonces vamos a instalar, para que vean este caso, el de 32 bits. Le vamos a dar a abrir y vamos a reiniciar nuestra máquina virtual. Esto es para que nos inicie ya desde el disco, teniendo en cuenta también que en una máquina física, para que nos inicie desde el disco, tenemos que hacer un tecleo, ya sea entrar a la BIOS, irnos al boteo y así seleccionar el orden y cambiar el orden a ya sea USB o CD-ROM para que inicie, dependiendo del método que estamos utilizando para la instalación. En este caso, como es una máquina virtual, automáticamente ya lo reconoce, pero si lo hacen en una máquina física, sí necesitan entrar a la BIOS. Hay computadoras, por ejemplo, lo que es Dell, que no necesariamente uno tiene que entrar como tal a la BIOS y cambiar el boteo, sino que puede teclear F12 en unos casos, en otros casos es F9 y ya nos da la lista de boteo y nosotros le decimos con cuál queremos que inicie esa vez, y solo va a iniciar una tan sola vez con ese orden. En cambio, si nosotros nos vamos al BIOS,
va a iniciar en el orden que nosotros lo dejemos. Entonces, después de instalar el sistema operativo, tenemos que ir nuevamente a la BIOS y cambiar otra vez lo que es el orden de boteo y poner lo que es primero el disco duro. En cambio, si lo hacemos como en las computadoras también HP y Dell traen esa opción, podemos teclear F12 en unos casos, en otros F9, en otros es F2, y seleccionar de una sola vez nos da ya la lista o el orden de boteo, y nosotros seleccionamos con qué queremos que este inicie. Una vez iniciado desde el disco, nos va a aparecer esta ventana de instalación de Debian y nos va a dar unas opciones. Aparece la instalación, instalación gráfica, opciones avanzadas, ayuda y luego instalación. Debian tiene dos tipos de instalación, una instalación gráfica y otra instalación podríamos decir de comandos, una instalación no gráfica. En este caso vamos a utilizar lo que es la instalación gráfica. Va a empezar a cargar lo que son las configuraciones y aquí vamos a seleccionar nuestro idioma. Aquí tenemos español, damos continuar. En mi caso El Salvador, vamos a seleccionar nuevamente continuar, el tipo de teclado latinoamericano y damos continuar. Ahora empieza a detectar y a configurar o a cargar los componentes del instalador desde CD. Una vez haciendo eso, va a detectar el hardware de red para detectar las tarjetas de red que tenemos instaladas. Ahora nos dice introduzca el nombre de la máquina, vamos a dejarlo tal y como está. Ustedes pueden cambiarlo, no tienen ningún problema, pueden poner el que ustedes gusten. Ahora, el nombre de dominio, eso lo vamos a dejar, si no estamos en una empresa o no tenemos un nombre de dominio, simple y sencillamente damos continuar. Ahora vamos a ingresar lo que es la clave de superusuario. Linux utiliza dos tipos de usuario. Utiliza un superusuario, donde lleva, digamos, el control total de todo el sistema operativo, y están los usuarios comunes y corrientes que tienen acceso limitado a lo que son archivos y configuraciones muy básicas. Sin embargo, el superusuario tiene el control total. En este caso vamos a poner una contraseña y damos continuar. Ahora sí nos pide lo que es el nombre del usuario. En este caso vamos a poner Josué y damos continuar. El nombre de usuario para la cuenta es Josué y damos continuar, y ahora nos pide una contraseña para ese usuario y damos continuar. Ojo, muy importante que el nombre de usuario sea diferente al nombre de la máquina, al nombre que se le puso a la máquina, para que no haya un conflicto al hacer eso. Ahora viene algo aquí muy importante, que son las el particionamiento de discos. Como en el caso de nosotros ya tenemos un sistema operativo instalado, tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros utilizamos una configuración errónea, podemos borrar el sistema operativo que nosotros tenemos, y la idea es que podamos tener y trabajar los dos sistemas operativos en una sola máquina. En ese caso nos vamos a venir a lo que es manual, damos doble clic y continuar. Si nos fijamos, este es el disco duro que tenemos instalado, y aquí tenemos 36 GB, que es donde está instalado el sistema operativo, y aquí tenemos 32.2 GB espacio libre, que es el que nosotros dejamos, recuerdan, creado. Le dimos 30 GB, aquí aparece que es de 32.2 GB el espacio libre. Recuerden que cuando crea la partición nunca la crea exactamente igual. Ok, ahora podemos dar aquí particionado guiado
y dice utilizar el espacio libre contiguo más grande. El espacio libre que teníamos contiguo más grande era de 32 y aquí nos dice seleccionado la partición que es de 32.2. Podemos crear todos los ficheros en una partición, dice recomendado para novatos, separar la partición home, separar partición home bar y tmp. En este caso, por cuestiones de tiempo, vamos a dar todos los ficheros en una partición y se van a instalar en esta partición de 32 GB que es el espacio libre. Por eso les comentaba que no íbamos a crear la partición en Windows, sino que únicamente íbamos a dividir la partición para que aquí en Debian lo reconociera de esta forma. Y damos continuar. Y si se fijan acá, ya nos da el particionamiento 30.9 GB. Dice lógica, extensión, el formato ext4 y está esta de acá que dice lógica 1.4, que es la de intercambio. Esta de intercambio es como asignarle una RAM virtual a la máquina para cuando la RAM física se sature, entonces ella pueda tener esta área de intercambio para que también funcione como una memoria RAM. Entonces, teniendo ya esto acá, ahora podemos darle continuar. Si se fijan, no nos toca para nada lo que es la partición primaria donde tenemos Windows 10. Vamos a dar finalizar el particionamiento y escribir los cambios del disco. Y damos continuar. Desea escribir los cambios, únicamente va a hacer cambio en las dos particiones que él acaba de crear y le damos que sí. Y empieza a hacer lo que es el particionamiento y a instalar lo que es el sistema base. Esto es bastante tardado en Debian, entonces vamos a ponerle pausa. A medida nosotros o a medida esté instalando el sistema operativo, va a ir pidiendo unas configuraciones. Aquí nos pregunta si tenemos otro CD, si tenemos Debian tiene una gran distribución de aplicativos. Entonces aquí nos pregunta si tenemos otro CD que querramos agregar también con una configuración Debian para agregar en el sistema operativo. En este caso le vamos a dar que no tenemos otro CD o DVD y damos continuar. Desea utilizar una réplica de red, le decimos que no, le damos continuar. Y sigue con lo que es la instalación del sistema operativo. Ahora nos pregunta si deseamos participar en el encuesta sobre el uso de los paquetes, le decimos que no y continuar. Ahora nos pregunta los paquetes o los programas a instalar. Aquí vemos el entorno de escritorio. Aquí todos estos son entornos de escritorio. Nosotros podemos elegir si el entorno de escritorio de Debian predeterminado, si queremos instalar el GNOME o el Xfce o el KDE o el Cinnamon, o los queremos instalar todos. También podemos hacerlo. Todo va a depender de nuestro rendimiento de nuestra computadora. Debian tiene una gran ventaja, bueno, en realidad Linux tiene una gran ventaja, de que puede funcionar con una computadora con requisitos mínimos. En este caso, Debian 8 puede funcionar con una computadora que tiene 1 GB de RAM, 20 de disco duro. Entonces, pero un entorno de escritorio consume más RAM. Entonces ahí tenemos que evaluar nosotros qué tipo de entorno de escritorio es más adecuado para nuestra computadora. En este caso podemos dejar el entorno de escritorio de Debian y podemos agregar el Xfce, que es un entorno de escritorio bastante ligero, y aquí dejamos tal y como está y seleccionamos continuar. Muy bien, ahora que ha terminado ya de instalar todo lo que es paquetería, ahora nos dice que si queremos instalar el cargador de arranque GRU en un disco duro. Esto es muy importante. Si nosotros no instalamos el GRU, no nos va a iniciar o no nos va a dar el menú para que nosotros podamos iniciar con Windows. Únicamente va a iniciar Debian de una sola vez el sistema operativo.
el GRU hace esto, nos muestra un menú donde nosotros podemos elegir el sistema operativo que queremos utilizar. Al iniciarse nos va a aparecer primero Debian y por último nos va a aparecer el sistema operativo de Windows y nosotros elegimos. En este caso le decimos que sí y damos continuar. Aquí nos pregunta en qué disco. Entonces nosotros vamos a seleccionar nuestro disco duro, que en este caso es ATA VBox. Le damos continuar y va a instalar lo que es el arranque GRU. Y va a finalizar la instalación del sistema operativo. Ok. La instalación está completada. Damos continuar y el sistema operativo se va a reiniciar. Perfecto. Ahora nos aparece aquí lo que es el GRU que acabamos de instalar y aquí nos aparece como primera opción Debian, opciones avanzadas para Debian y luego nos aparece Windows Recovery, que es el sistema operativo. Aquí nosotros podemos elegir. Ahora vamos a entrar primero a Debian, que es el que acabamos de configurar, para ver cómo nos ha quedado el sistema operativo. Ok, ahora ya entramos en lo que es la pantalla de inicio de nuestro sistema operativo Debian 8 para ingresar lo que es nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Vamos a ingresarlos. Y entramos a lo que es el escritorio. Esto de acá podemos ignorarlo, no es tan necesario. Y aquí estamos ya dentro de nuestro escritorio de de Debian 8. Ahora lo que vamos a hacer es salirnos de Debian para entrar a Windows y ver cómo tenemos los dos sistemas operativos ya en la misma máquina virtual. Nos muestra el GRU y seleccionamos Windows 8 y nos va a comenzar a cargar lo que es nuestro sistema operativo Windows 10, Ok, aquí tenemos ya nuestra pantalla de inicio. Aquí está nuestro usuario, ponemos nuestra contraseña e ingresamos al sistema operativo. Y así concluye este video de cómo instalar dos sistemas operativos dentro de una misma computadora, dentro de una misma máquina, y uno con Windows, un sistema operativo Windows 10 propietario y otro sistema operativo Linux de libre distribución que es Debian 8.1. Y así concluye este video.